Pues vamos a ver ahora o vamos a resolver ejercicios de espejos planos angulares. Solo vamos a recordar brevemente la definición. Son los espejos planos angulares, son espejos planos unidos por uno de sus lados de tal manera que forman cierto ángulo entre sí, es decir, como una especie de cuaderno o libro en el que en lugar de hojas tenemos un par de espejos. ¿Qué característica tienen estos espejos? Déjenme ilustrarlo mediante la siguiente imagen. Entonces, ese es un ejemplo de espejos angulares. Tenemos un par de espejos formando un ángulo y como pueden notar en la imagen, hay un objeto entre este par de espejos. ¿Y qué notamos? Que se ve la imagen de ese objeto de aproximadamente 5 veces en ese par de espejos, ¿verdad? Junto con el objeto lo veríamos 6 veces, pero solo veríamos 5 imágenes. ¿Y de qué depende que sean 5 y no 4 u 8? Depende del ángulo que forman entre sí dichos espejos, ¿verdad? Entonces, en resumen, podemos decir que su característica es que al colocar un objeto entre ellos, se observarán un número n de imágenes que dependen de la medida del ángulo. Y podemos calcular muy sencillamente cuántas veces se ve repetida esta imagen mediante la siguiente fórmula, ¿verdad? N es el número de imágenes y se puede calcular simple y sencillamente como 360 grados entre el ángulo que forman entre sí dichos espejos, en grados también, menos uno. Bueno, aquí ponemos qué representa cada una de sus partes, ¿verdad? Muy bien, bueno, entonces vamos a resolver ahora los siguientes ejercicios. Muy bien, dice el enunciado del primer ejercicio. Calcular el número de imágenes que se forman de un objeto que se coloca entre un par de espejos angulares. El ángulo entre estos es de inciso A 45 grados, inciso B 70 grados, ¿verdad? Bueno, vamos a resolver el inciso A. Entonces, el único dato, como podemos notar, es el ángulo y se nos indica que son 45 grados. ¿Cuántas imágenes veríamos de ese objeto entre ese par de espejos? Bueno, entonces n sería igual a 160 grados entre el ángulo, que en este caso son 45 grados, y todo menos 1, ¿verdad? Bueno, el cociente de 360 entre 45 es 8 y menos 1, entonces esto daría como resultado 7, ¿verdad? Ahora, ese es el resultado. Entonces, si tenemos un par de espejos que forman entre sí un ángulo de 45 grados, ¿cuántas veces veríamos al objeto? En realidad lo veríamos 8, pero en realidad uno es el objeto real más 7 imágenes que veríamos. Esto solo nos permite calcular el número de imágenes, no el número de veces que veríamos al objeto, ¿verdad? Muy bien, cabe resaltar que entre menor sea el ángulo, entonces se vería más veces el objeto y entre más abiertos estén los espejos, menos lo veríamos. Vamos a comprobarlo ahora con el inciso B. Muy bien, entonces inciso B y tal vez pues se pregunten, ¿y para qué hacemos otro ejercicio? Esto está muy sencillo. Solo quiero comentar un detalle, por eso incluí dos incisos. Entonces, en el inciso B, el ángulo es de 70 grados, ¿verdad? Entonces, N sería igual a 360 grados, dice la fórmula, entre el ángulo que forman entre sí los espejos, en este caso entre 70 grados, menos uno. Bien, básicamente lo hice porque quería discutir que en este caso el resultado no va a ser un número entero, no tiene por qué ser un número entero el resultado, ¿verdad? Si hacemos la división 360 entre 7, eso da entre 70, perdón, 5.14, ¿verdad? Y luego si le restamos uno, el resultado serían 4.14. En realidad tendríamos
5 imágenes, solo que una estaría cortada, no estaría completa. Y bueno, en este caso, como la fracción decimal es menos del 50%, entonces veríamos menos de la mitad en la quinta imagen. Serían 4 imágenes y fracción, por decirlo de alguna manera, aunque se oye un poco extraño eso, ¿verdad? Muy bien, entonces, como notamos, en este caso disminuimos el ángulo, aumentamos el ángulo y disminuyó el número de imágenes, ¿verdad? En el extremo serían un par de espejos que formarían un ángulo de 180 grados. Pero si lo razonamos un poquito, si forman 180 grados, sería como si fuera un solo espejo, ya no serían dos. ¿Cuántas veces veríamos la imagen? Solamente veríamos una imagen, sería como un solo espejo, con una unión, ¿verdad? Y lo podemos comprobar. En ese caso serían 360 entre 180 daría 2 menos 1, entonces da 1. Solamente habría una imagen, ¿verdad? Muy bien, vamos a resolver ahora el siguiente ejercicio. Dice, ¿qué ángulo deben formar entre sí un par de espejos planos angulares para que se vea 5 veces la imagen de un objeto que se coloca entre ellos? Bien, entonces ahora la pregunta es inversa, ¿verdad? Ahora es determinar el ángulo dado el número de imágenes. Es claro que tenemos que hacer un despeje, la incógnita es alfa, no n, ¿verdad? Bueno, pues voy a hacer el despeje de alfa de la fórmula que está en el rectángulo paso a paso. Lo primero que haríamos es ese 1 que está restando, pasarlo sumando del lado izquierdo, o más propiamente dicho, sumando 1 en ambos miembros de la expresión, tendríamos n más 1 del lado izquierdo, igual a 360 grados entre alfa. O bien 360 grados entre alfa menos 1 más 1, ¿verdad? Luego, vamos a, este alfa que está dividiendo del lado derecho, vamos a pasarlo multiplicando del lado izquierdo, ¿verdad? O simple y sencillamente multiplicando por alfa ambos miembros de la expresión, tendríamos alfa que multiplica a n más 1 es igual a 360 grados. Y finalmente ese binomio n más 1 lo pasamos dividiendo o dividimos entre n más 1 ambos miembros de la expresión. Entonces tendríamos alfa igual a 360 grados entre n más 1. Queremos que se vea 5 veces la imagen, entonces, ¿cuál tendría que ser el ángulo? Bueno, n es el 5, entonces el resultado serían 360 grados entre 5 más 1. Es decir, 360 entre 6 y 360 entre 6 da 60 grados. Por cierto, en el caso anterior no tiene unidades el resultado cuando calculamos n, ¿verdad? Se cancelan los grados y es obvio, solamente estamos calculando el número de imágenes, eso no tiene unidades, en este caso sí tiene unidades, estamos calculando el ángulo y el resultado nos queda en grados, ¿verdad? Así que pues esto lo que quiere decir es que si tenemos un par de espejos que forman entre sí un ángulo de 60 grados, entonces se verían 5 veces la imagen de un objeto que se coloca entre ellos. Junto con el objeto, al objeto lo veríamos 6 veces formando, digamos, una estructura hexagonal. Bien, finalmente, bueno, vamos a marcar los resultados anteriores, que no lo había hecho. Pues podemos mencionar que los caleidoscopios funcionan con este principio, aunque pues prácticamente eso no, tal vez no tiene una función práctica, sino más bien didáctica o lúdica. Bueno, ahí tenemos no dos, sino tres pares de espejos, ¿verdad? Tres espejos que tienen las mismas dimensiones, de tal manera que al unirlos se forma un triángulo equilátero, 60 grados en cada uno de sus vértices. Entonces, al colocar un objeto en cada vértice, se va a formar un patrón hexagonal. En total se verían 5 imágenes en cada vértice, 5 más 5 más 5, 15, junto con el vértice se vería 16 veces ese objeto, pero formando estructuras hexagonales. Por eso da la impresión de copos de nieve o panales de abejas, que también son estructuras hexagonales, ¿verdad? Bien, estos fueron los ejercicios de espejos planos angulares.